Tú solo eres Dios. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre de Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él, para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste del clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande, como en este día. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades, como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube lo guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo. Les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por medio de Moisés tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Muy pero muy buenos días, tarde, noche, dependiendo del horario en el que estés mirando este video. En esta presentación vamos a estar hablando sobre el avistaje de ovnis y de seres humanoides. Este fenómeno ovni que ha crecido en estos últimos tiempos durante la cuarentena y que es realmente innegable, lo vamos a estar estudiando en el día de hoy. Pero tenemos que decirte antes de comenzar que este estudio está basado en las enseñanzas bíblicas y de lo que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a través de la Biblia nos revela sobre esta temática. No lo vamos a negar nosotros los cristianos, sino que con la fe que profesamos en Jesucristo nuestro Señor, lo vamos a explicar tomando en cuenta lo que nos enseña la Biblia. Para eso quiero aclararte que la fe que nosotros profesamos no la imponemos a nadie, sino que simplemente te vamos a presentar cuál es la teoría, cuál es la enseñanza de la cual nosotros respaldamos este estudio y en el cual creemos. No te vamos a imponer nada, no tratamos de convencerte, la decisión es tuya como todas las decisiones. Cada uno toma sus propias decisiones en cada situación, y así como son propias las decisiones, son propias las consecuencias, ya sean buenas o negativas. En este caso no es la excepción. Jesucristo no obliga a nadie a que lo siga, si está deseoso de que le sigas y creas en él, pero no te obliga. Es una decisión personal, y eso es justamente lo que demanda la fe. Nosotros profesamos la fe cristiana, y este estudio está basado en la fe cristiana y las enseñanzas de la Biblia respecto a este fenómeno que está creciendo en estos últimos tiempos. Pero esta fe demanda de una elección propia. No puede haber fe si no hay primero una elección personal, una elección propia. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos da el libre albedrío para que nosotros sepamos y hagamos nuestra decisión personal. Así como Adán y Eva hicieron la decisión personal en el huerto del Edén de desobedecer a Jesucristo y tomar el fruto prohibido, así también nosotros en cada una de las acciones que llevamos a diario en nuestra vida cotidiana tomamos decisiones que son de carácter personal. Pueden estar influenciadas o no, pero ya sea por influencias negativas o positivas, sean físicas, como por ejemplo las amistades familiares, o sean meramente espirituales, como en el caso de los demonios y o ángeles. Esas influencias afectan realmente nuestra conducta y nuestras decisiones, pero la fe demanda justamente
de una decisión personal, y esta no es la excepción. Nosotros hoy te presentamos un estudio basado en la Biblia acerca del fenómeno ovni y los avistajes de seres humanoides, pero vos tomás tu decisión en qué creer. ¿Por qué aclaro esto? Para que no se genere controversia ni un choque entre diferentes teorías o los defensores del fenómeno ovni como extraterrestres de otro planeta, ni nada por el estilo, porque la palabra del Señor no es para traer contiendas. Nosotros te presentamos con un estudio bíblico la fe que profesamos en lo que creemos respecto de este tema. Tampoco lo vamos a negar porque es un fenómeno innegable, se ve, de hecho a mí me ha tocado ver cosas raras en el cielo, y es un fenómeno innegable, no lo vamos a negar, pero sí lo vamos a explicar desde otra postura, desde la postura cristiana, basados en las enseñanzas bíblicas. Para esto vamos a hacer una pequeña introducción, no vamos a ahondar en detalles tampoco de qué se cree con respecto a cada una de las formas en las que los humanoides se presentan o han sido vistos, o las distintas teorías sobre el fenómeno ovni, pero sí vamos a hacer una breve introducción. Por ejemplo, en los siglos primeros, hasta el siglo XV, XVI, la gente cuando veía una entidad que desconocía, un humanoide es justamente un ser de apariencia similar a la humana, pero que no lo es. Cuando en estos siglos XVI, XV, XVII, las personas tenían este tipo de encuentros, los nombraban como duendes, y ese rumor era el que se corría después en el poblado. Hoy esos mismos avistajes suelen suceder y cada vez más frecuentemente, pero ya no se los llama duendes, sino que se los llama extraterrestres. Antes eran los duendes, los demonios, el diablo, las brujas, etc. Hoy eso se transportó a los extraterrestres. ¿Y cómo fue ese pasaje de denominación que se le da al mismo tipo de encuentro? Fue precisamente porque nosotros, como una raza evolucionada tecnológicamente, creemos, no estoy hablando en mi caso personal, sino que estoy generalizando, se creen que puede haber vida en otros planetas. Y de hecho nosotros los cristianos creemos y sabemos que los extraterrestres sí existen, pero vamos a ir explicando paso a paso por qué creemos en que los extraterrestres existen y cómo es que creemos en los extraterrestres, porque tiene una explicación también bíblica. Bueno, en este tiempo se creía entonces los duendes, después se pasó esta creencia a denominarse extraterrestres, para darle una explicación, por decirlo de algún modo, más científica. Es decir, hay posibilidades de que haya vida en otro planeta, siendo que hay tantos planetas, tantas galaxias, y no conocemos ni siquiera el 1% de lo que nos presenta la creación de Dios en el universo. Así es, por ejemplo, que se habla de los seres reptilianos, que son seres humanoides con características de reptiles, mitad reptil, mitad humano, ¿sí? Que vivían en el inframundo, o sea, subterráneamente. Primero tuvieron una interacción con el hombre al vivir sobre la superficie de la Tierra, pero después pasaron a vivir en el inframundo. Esto podemos hacer referencia a ellos, por ejemplo, en los Anunnakis, que son en teoría seres extraterrestres que vinieron del planeta Nibiru, y hace más o menos 400 millones de años atrás, y se asentaron en lo que es Mesopotamia. Sí, tuvieron contacto con los hombres, modificaron de hecho genéticamente a el Homo sapiens y crearon un híbrido, ¿sí? Mezclando sus genes, sus ADNs con la del hombre primitivo, ¿sí? De los, entre comillas, los monos. Nosotros sabemos que no descendemos del mono. Pero bueno, esto es la teoría de los Anunnaki. Se dice que hubo un experimento genético que derivó en lo que hoy conocemos como el humano moderno. ¿Por qué hicieron esto en teoría? Hicieron esto con la intención de que el hombre fuera mano de obra disponible para la extracción de los recursos naturales de nuestro planeta Tierra. Los Anunnakis justamente son seres, según esta teoría, no es creencia mía, según esta teoría los Anunnakis son seres
extraterrestres que descendieron hace más de 400 mil millones de años a la Tierra, ¿sí? Modificaron genéticamente al hombre primitivo, ¿sí? Al Homo sapiens, y lo convirtieron, al modificarlo genéticamente, valga la redundancia, y mezclar el ADN del hombre primitivo con el ADN propio de estos extraterrestres, dieron origen a lo que es el hombre moderno. En esta teoría se dice que Anu, quien habitaba en el cielo, descendió y creó a estos híbridos que pasaron a ser los esclavos, por decirlo de algún modo, la mano de obra barata de estos seres extraterrestres. Y los Anunnakis, que eran los que gobernaban las distintas ciudades que habían levantado sobre esta tierra, eran justamente los hijos de Anu. Esa es la traducción de Anunnaki, los hijos de Anu, o sea, los descendientes de aquel ser que había descendido del planeta Nibiru a conquistar la tierra y modificando genéticamente al hombre primitivo, habría conseguido mano de obra esclava para extraer los recursos naturales de nuestro planeta Tierra. Esa era la creencia que se tenía en estas antiguas civilizaciones, en lo que era la Mesopotamia, justamente, pero nosotros vamos a ir avanzando en esta temática y vamos a compararlo con los relatos bíblicos y qué es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Así es que los sumerios, quienes creían en esta teoría que les acabo de escribir, era justamente la civilización antigua terrestre que creía en esta civilización extraterrestre. Por ende, los reptilianos con los que hoy tendrían contacto ciertas personas que dicen haberse cruzado con seres humanoides con forma de reptil. De hecho, después se distorsiona también la historia y se dice que ciertos líderes mundiales son de origen reptiliano y se esconden tras un traje por la tecnología que ellos usan. Pero en ese tema no vamos a ahondar, sino que vamos a hacer algo generalizado para explicarlo a través de la Biblia, este fenómeno ovni y los seres humanoides. Estos mitad hombre, mitad reptiles que habrían surgido de combinar los dos ADNs, se los conoce como seres reptilianos, ¿sí? Pasaron a vivir en un momento en el inframundo. Hubo una batalla, hubo una disputa entre dos hermanos y de esta civilización extraterrestre. Repito, esto no es lo que creo yo, sino lo que dice la teoría que explica sobre los Anunnakis y los reptilianos. Hubo una disputa entre ellos. Resulta que los Anunnakis habrían perdido esta batalla y fueron relegados a vivir debajo de la tierra en el inframundo. Estos son datos que tenemos que tener anotaditos, son datos importantes para después poder explicarlo a través de los versículos bíblicos que vamos a citar. Resulta que bueno, estos seres, mitad hombre, mitad reptil, se han aparecido a lo largo de toda la historia de la humanidad en distintos lugares y a distintas personas y en distintas civilizaciones. De hecho, en lo que hoy conocemos como México y Centroamérica, se creía en una deidad con forma de serpiente emplumada, que era Quetzal, justamente, y a quien veneraban. Pero al mismo tiempo entendían que había un dios superior que había creado a esa deidad serpiente emplumada. Y así en las distintas civilizaciones antiguas podemos ver relatos que son muy similares, y esto no es una mera coincidencia, sino que tiene una explicación para nosotros bíblica. Te insisto, no te quiero convencer, te presento las pruebas bíblicas de lo que nosotros profesamos de nuestra fe, y cada uno hace una elección en qué creer. En la India, por ejemplo, se creían los Naga, que los Naga eran seres reptilianos que vivían subterráneamente y que tenían cada tanto una interacción con las civilizaciones humanas en la superficie. ¿Sí? Los mayas creían en un universo dividido en cielo, en tierra y en inframundo, y justamente en el cielo habitaban distintos gobernadores con distintas características dependiendo de las capas del cielo. Ellos creían en 13 capas del cielo, ¿sí? Habitaban distintos gobernadores, y en el inframundo, ¿sí?, estaba gobernado por seres justamente con forma
de serpiente. Y así en distintas civilizaciones a lo largo de todo el globo terrestre, a lo largo de toda la Tierra, civilizaciones antiguas creyendo en seres mitad reptil, mitad humano. En el Lejano Oriente los chinos, por ejemplo, creían en Long, Yong para los coreanos y Q para los japoneses, que es la misma entidad, son las mismas tipo de razas, el mismo tipo de seres, que eran justamente dragones. Y ahora vamos a aclarar por qué tocamos este punto también, porque es muy importante entender los significados de las palabras, las denominaciones y la forma física con las que son descritos estos seres, tanto en las civilizaciones antiguas como en los avistajes que muchas personas dicen haber tenido, los encuentros del tercer tipo que muchas personas dicen haber vivido. Estos seres dragones están presentes en el folclore chino, en el coreano, en el japonés, y de hecho en el folclore japonés se habla de Kappa también, que era una especie de anfibio, una especie de tortuga con pico de pájaro, y también se habla de un ser llamado Orochi, que Orochi es justamente una serpiente de magnitudes monstruosas. Pero los que más resuena es hoy en día los seres reptilianos. Ha llamado mucho la atención este fenómeno últimamente de los seres reptilianos, que supuestamente muchos gobernadores, muchos gobernantes a nivel mundial son seres reptilianos. Nosotros no creemos en eso, pero sí es necesario hacer una introducción en estas teorías para ahora pasar a explicarte con versículos bíblicos lo que nosotros sí creemos, que es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, del Dios Padre Todopoderoso, aquel que creó los cielos y la tierra. Y qué mejor que creerle justamente al que creó todas las cosas, ¿sí? Toda la creación fue hecha por Dios. Después Dios da libre albedrío para que su creación elija si lo sigue o no lo sigue, pero Él fue quien creó todas las cosas, entonces nosotros elegimos creerle justamente al hacedor de todas las cosas. Vamos a ir en la palabra del Señor a Génesis capítulo 1 versículo 28. Génesis capítulo 1 versículo 28, el Señor nos enseña, dice: y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Está hablando justamente de cuando Adán y Eva son puestos por Dios, son creados por Dios y son puestos en el huerto del Edén, que Dios mismo, teniendo comunión con ellos, se les presenta y les dice que fructifiquen y se multipliquen. Estaba únicamente Adán y Eva y les da la primera tarea, que es tener descendencia, o sea, le da la misión, la tarea de reproducirse y fructificar la tierra. Y es muy importante entender esto de fructificar, porque si Dios nos manda a fructificar cuando teníamos un paraíso, el huerto del Edén, lleno de frutos, todos a disposición, menos uno solo, ¿qué sentido tiene de seguir plantando? Si teníamos todo a disposición y estaba únicamente Adán y Eva, no se iban a comer todo y se iban a quedar sin alimento, tenían toda la tierra para ellos y todos los alimentos a disposición. ¿Qué se refiere entonces fructificar la tierra? Justamente se refiere a transmitir, tener la descendencia, ¿sí? Y que esa descendencia creciese bajo las enseñanzas de Dios Padre Todopoderoso. Luego, como otro mandamiento, continúa diciéndoles Dios a Adán y Eva: y sojuzgadla. La traducción de sojuzgadla significa justamente tomarla por la fuerza. Entonces acá podemos pensar, ¿de quién tendría Adán y Eva que tomar la tierra por la fuerza? ¿Se tendrían acaso que haber peleado entre ellos? Si eran los únicos dos seres creados en el huerto del Edén, Adán y Eva solos, ahí con la misión, con la tarea de fructificar la tierra, de multiplicarse, de hacer que se expanda por todo el globo terráqueo la raza humana, pero Dios le dice: tomen la tierra por la fuerza, sojuzguenla. Sojuzgad la tierra es tomarla por la fuerza. Entonces ahora vamos a empezar a entender un poquito esto
que estábamos hablando recién, de las teorías de los seres extraterrestres. Nosotros los cristianos no negamos el fenómeno ovni, no negamos que existen seres extraterrestres, pero creemos por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas de Dios Padre Todopoderoso y por la revelación del Espíritu Santo hablando directamente a nuestro espíritu, que esos seres extraterrestres justamente son ángeles caídos y el mismo Satanás, el mismo Lucifer. ¿Por qué extraterrestres? Porque justamente es extraterrestre, fuera de la Tierra. Esa es la explicación básica de por qué nosotros creemos que son extraterrestres, porque fueron creados por Dios Padre Todopoderoso fuera de esta Tierra. Ahora vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice el Señor: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto está haciendo referencia justamente en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva se encontraban solos todavía allí, sin que la raza humana se haya expandido por la tierra. Se le presenta una serpiente que tenía la característica de que hablaba. Esta serpiente nosotros sabemos que es el diablo, Satanás, que se le presenta a Eva engañándola, sí, para tentarla. Y cómo argumenta su engaño Satanás, escondido atrás de una verdad distorsionada. Dice: conoceréis el bien y el mal. ¿Dónde estaba la verdad en esto? Que Adán y Eva ya conocían el bien porque tenían una comunión con el Creador, con Dios Padre Todopoderoso. Dice la palabra del Señor que Él creó todas las cosas en 6 días, y el séptimo día descansó de su obra. Ese día lo usaba, es el día del Señor. Desde siempre, desde el inicio de la creación, el séptimo día es el día de Dios. Entonces Dios tenía comunión en ese día, una comunión directa con su creación, con Adán y Eva. Entonces Adán y Eva conocían el bien. Lo que el diablo no les avisó, que lo único que iban a generar era ahora el conocimiento del mal. Dice: conoceréis el bien y el mal. Sí, el bien ya lo conocían, una verdad distorsionada les enseña el mal, que es lo que él aporta con la desobediencia a la cual llevó a Adán y a Eva con la tentación. Entonces acá podemos entender que el diablo, por un lado, engaña con una verdad distorsionada, y por otro lado ya estaba antes que Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que primero fueron creados todas las especies y los animales, después fue creado del polvo de la tierra el hombre, de la costilla de la mujer, ¿sí? Y se le dio autoridad al hombre para gobernar sobre el resto de la creación, ¿sí? Y si el diablo se le aparece como una serpiente con la característica de hablar, es porque estaba justamente antes. Se le aparece como un animal, se le aparece como un demonio en este caso, ¿sí? Que tenía las características de serpiente y de hablar. Que coincidente esto con las deidades de las civilizaciones antiguas que creían en una serpiente emplumada. ¿Por qué serpiente emplumada? Un ángel caído. Lucifer fue creado en el cielo, ¿sí? Como un ángel de luz, transmitía la luz, ¿sí? Pero se halló en el maldad, fue desterrado a esta tierra, ¿sí? Pero no nos olvidemos que en el cielo fue creado como un ángel, tenía alas, y en las civilizaciones antiguas se adoraba a una deidad con forma de serpiente emplumada. Ahí tenemos a Lucifer, que tomaba la forma de serpiente al convertirse justamente en Satanás, en el adversario, y lo emplumado viene justamente por las alas que le quedaban por haber sido un ángel. Luego todo eso fue desapareciendo. Pero entonces nosotros los cristianos creemos que este contacto que se dio con las civilizaciones antiguas fue justamente Lucifer engañando con una verdad distorsionada. Les hacía creer a las civilizaciones antiguas, que venía desde las estrellas, que venía desde otro planeta, y esto es una verdad distorsionada, porque era un extraterrestre, fue creado en el reino de los cielos. Sabemos los cristianos que el cielo tiene 3 capas, primero, segundo y tercer cielo. En el tercer cielo habita Dios Padre Todopoderoso, está el trono celestial, y es el cielo de la eternidad, el cielo donde fueron justamente creados Lucifer, los ángeles caídos y los ángeles de Dios también.
Entonces sí, es una realidad que Lucifer es un extraterrestre, es una realidad que los ángeles que cayeron con él son extraterrestres, pero no de la forma en que Lucifer se los presentó a las civilizaciones antiguas cuando se les apareció y le dijo: venimos de tal planeta, somos extraterrestres y venimos con esta tarea sobre la humanidad. Ahí estaba la parte engañosa, como aprendimos en Génesis 3, 4 y 5, que Lucifer se presenta para engañar con una verdad distorsionada. En Isaías 14, 13, el Señor nos dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Acá vamos cómo se desencadenó esta rebelión que Lucifer llevó adelante y por la cual engañó a la tercera parte de los ángeles, los cuales luego cayeron con él cuando no se halló lugar para él ya en el cielo, en el tercer cielo, y fue desterrado a esta tierra. Esto lo podemos ver, como leímos recién, en Isaías capítulo 14, versículo 13. Dice que Lucifer estaba, sí, codiciando el trono de Dios. No codiciaba las características de Dios, pero sí codiciaba su trono. Y por esta codicia organiza una rebelión justamente sobre Dios. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, nos dice la palabra del Señor: y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La tercera parte de los ángeles fue engañado por Lucifer. Acá cabe destacar que los ángeles hasta ese momento no habían escuchado una mentira, conocían solo la palabra de Dios, que es verdad. Sí, Dios no es mentiroso, no es hombre para mentir. Conocían solo la palabra de Dios, conocían solo la verdad de los ángeles. Cuando empiezan a escuchar a Lucifer, se dejan influenciar por Lucifer, son engañados, y cuando Dios los destierra, a Lucifer lo destierra justamente del reino de los cielos, del tercer cielo, a la tercera parte de los ángeles que habían creído en sus engaños. ¿Por qué los destierra a Dios a los ángeles que habían creído en su engaño? Porque conociendo justamente y teniendo una relación directa con el Padre, con el Creador, se dejaron engañar de todas maneras. Entonces no hay perdón para ellos. Conocían a Dios y no eligieron seguirle, prefirieron hacerle caso a los engaños de Lucifer, ya para este entonces convertido en Satanás, que significa el adversario. Lucas capítulo 10, versículo 18, el Señor nos dice: y le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Acá estaba justamente Jesucristo en su paso por esta tierra. Jesucristo fue creado, se presentó como hombre, sí, en esta tierra, pero Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea que, ¿de qué nos habla eso? De que Jesucristo existía desde antes de venir a esta tierra, tomó una forma humana para venir a esta tierra y nacer como hombre, para enseñarnos a nosotros que como hombre podemos respetar la voluntad de Dios en obediencia y someternos a su autoridad. Pero Jesucristo ya era desde antes. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era en el principio, y el verbo era el principio. O sea que esto nos muestra que Jesucristo existió en la eternidad. Es difícil de entender, es difícil de captar la idea, pero si algo habita en la eternidad, Dios habita en la eternidad, o sea que no tiene principio ni fin, mucho menos fin. Obviamente no tiene ni principio ni fin, pero reiteramos, mucho menos fin. Es eterno, por ende Jesucristo también es eterno, porque es el Hijo directo, el único Hijo directo de Dios. Nosotros somos llamados hijos al aceptarle, pero el único Hijo directo de Dios es justamente Jesucristo, o sea que también es eterno. Es el alfa, el omega, el principio y el fin, y a la vez no tiene principio ni fin. Es eterno. Lo podemos resumir ahí, aunque sea bastante difícil de imaginárselo, porque nosotros vivimos cronológicamente, estamos acostumbrados a medir todo, absolutamente todo lo que hacemos, nuestra vida, nuestras actividades, por tiempo. Entonces no podemos imaginar cómo es
no proyectar todo en el tiempo y estudiarlo con un tiempo determinado, no medirlo con un tiempo, no lo podemos imaginar ni comprender en nuestro entendimiento. Cuando vayamos al reino de los cielos, ahí lo vamos a experimentar en la presencia de Dios. Mientras tanto tenemos que creerlo, y eso es una elección propia, creemos o no creemos. Entonces esto nos hace referencia a Jesucristo. Le decía a sus discípulos que él vio como Lucifer y los ángeles cayeron sobre esta tierra. Asimismo es lo que habíamos leído anteriormente, ¿sí? Que decías, y fue lanzado el gran dragón. Y acá quiero hacer un paréntesis, fíjese que lo nombra como el gran dragón, pero también lo nombra como la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Fíjense que coincidente, ¿sí? Pero no casualidad, sino coincidente con lo que las civilizaciones antiguas creían. Un dragón, los Naga, ¿sí? Yong, Long, Ryu para los japoneses, estas deidades dragón y a la vez serpientes, ¿sí? Fíjense lo coincidente con la palabra del Señor, el gran dragón, un dragón grande, lo nombra la Biblia, ¿sí? La serpiente antigua, ¿sí? Que se llama Diablo y Satanás, que fue desterrado del tercer cielo, del cielo eterno, del reino de los cielos, y fue expulsado ¿a dónde? A esta tierra. Entonces, volviendo para atrás, rebobinando un poquito al Génesis, cuando Dios le dice a Adán y Eva, fructificad la tierra, multiplicaos, sojuzgadla, está diciéndole, tómenla por la fuerza, porque en la tierra está el diablo junto con los ángeles que creyeron en su mentira. Ahí está la tarea que tenía el hombre, tomar la tierra por la fuerza del diablo. Pero ¿qué sucedió? Se dejó engañar el hombre con Adán y Eva comiendo la manzanita del huerto del Edén. Entra el pecado al hombre, entra el engaño en el hombre, y la mente del hombre se modifica y queda expuesta, queda propensa a ser engañado por el diablo. Por eso sufrimos hoy tantas tentaciones a lo largo de toda nuestra vida, segundo por segundo de nuestra vida, somos tentados porque nuestra mente está propensa al engaño diabólico. ¿Por qué? Porque esta lucha que se generó en el cielo se transportó a esta tierra cuando Lucifer y los ángeles caídos son echados a la tierra, son tirados por tierra, se transporta acá esa batalla, a la tierra, ¿sí? Y cuando el hombre entra en pecado al tomar en el huerto del Edén el fruto prohibido, le cede la autoridad al diablo para gobernar sobre esta tierra. Es por eso que el diablo reclama ese gobierno terrestre con las civilizaciones antiguas y se les presenta y se nombra como un dios, y estas civilizaciones antiguas lo aceptan, y esta serpiente, ¿sí? Este ser, ¿sí? Diabólico, este ángel creado para hacer luz que se rebela contra Dios mismo, se presenta a las civilizaciones antiguas como Dios mismo, y es justamente tomado por estas civilizaciones como una deidad y a quien veneraban, a quien le rendían culto. En Ezequiel capítulo 28 versículo 14 dice el Señor: tú querubín grande, protector, sigue hablando de Lucifer antes de ser enviado a la tierra, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de piedras de fuego te paseabas. Acá quiero ver un paréntesis porque los defensores de la teoría de ovnis a nosotros se nos ríen porque dicen que somos ignorantes, que no podemos negar algo que se está viendo, que cómo vamos a ser los únicos con toda la inmensidad que tiene el universo, la cantidad de planetas, cómo vamos a ser nosotros los únicos. Y sí, en parte tienen razón, pero los extraterrestres sabemos que existen, pero nosotros sabemos que son la creación celestial, la creación espiritual de Dios, a la cual Dios le dio la posibilidad de recorrer los distintos planetas, de recorrer la distinta creación de Dios a lo largo de todo el universo. Y acá hay un dato muy importante en Ezequiel 28:14 que dice: tu querubín grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios, allí estuviste, en el tercer cielo, en medio de piedras de fuego te paseabas. Y si nosotros hacemos un corte en la corteza terrestre para estudiar cómo es la Tierra por dentro, nosotros vemos que el interior de la Tierra, el magma, es roca fundida. Entonces los planetas en los cuales Lucifer se paseaba justamente estaban hechos de roca fundida, piedras de fuego.
Lucifer y los ángeles tienen la capacidad, ¿sí?, de desplazarse de planeta a planeta. Por eso entendemos que son en cierta forma extraterrestres. Salmos 68:17 dice: los carros de Dios se cuentan por veintena de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Acá está hablando de que Dios tiene carros, tiene carruajes de fuego. El diablo codicia el trono de Dios, aunque no sus características, pero esta codicia lo lleva a proclamarse como Dios, autoproclamarse Dios y engañar justamente a muchos, a las civilizaciones antiguas, al proclamarse, valga la redundancia, como un Dios. Entonces, para proclamarse como un Dios, no siéndolo, lo que necesita es ser un imitador de las cosas de Dios. Es por eso que hoy nosotros vemos manifestaciones en el cielo, vemos luces, vemos ovnis, objeto volador no identificado. Para nosotros los cristianos sí están identificados, son engaños diabólicos de que justamente el diablo y sus ángeles caídos imitan la tecnología de Dios y la proyectan en el cielo para que todas las personas crean en ovnis y desvíen su vista de las cosas de Dios, buscando su propia adoración, buscando su gloria. Engaña a las personas imitando las cosas de Dios, y Dios tiene carruajes, tiene millares y millares de carros. Entonces el diablo imita y se manifiesta esa imitación con millones y millones de carros, pero no son justamente una civilización extraterrestre que nos viene a ayudar o nos anda vigilando ni nada de eso. Son justamente el diablo y los ángeles caídos que quieren llevar adelante un engaño a nivel mundial para que las personas no acepten a Jesucristo y no puedan alcanzar la salvación que Dios nos promete. Efesios capítulo 6 versículo 12 dice el Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, y acá presten mucha atención, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Acá vemos por qué se materializan en el cielo estas huestes de maldad, estos ángeles caídos, los demonios y el mismo Lucifer. Porque ellos tienen la capacidad todavía, ¿sí?, de moverse en el primer y segundo cielo, regiones celestes. Sabemos que hay primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. En el tercer cielo habita Dios, está el trono celestial, es el cielo eterno. Ahí el diablo y los ángeles caídos no tienen autoridad para ingresar porque fueron de ahí mismos desterrados, pero sí pueden moverse en el primer y segundo cielo. En este primer y segundo cielo ellos tienen, porque Dios se lo permite, la posibilidad de desplazarse, y por eso estas manifestaciones que vemos de los platillos voladores, los ovnis, etc. Se mueven en el primer y segundo cielo porque ahí se está produciendo una batalla celestial. Son gobernadores de las tinieblas de este siglo que se mueven, son huestes celestiales que se mueven en las regiones celestes. Primer y segundo cielo. Al tercer cielo no pueden llegar. Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 y 9 nos dice el Señor: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Acá vemos cómo justamente no se halló lugar para Satanás y los ángeles, que son los ángeles caídos, en el reino de los cielos, en el tercer cielo, y fueron expulsados a esta tierra donde hoy se libra esta batalla espiritual, que es justamente por las almas de las personas. ¿Y por qué ataca Satanás a las personas? Con engaños. Justamente porque fuimos creados, la raza humana fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y como Satanás odia a Dios, odia por ende la creación de Dios. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, por ende el diablo nos odia, porque somos imagen y semejanza de Dios, valga la redundancia. Entonces, teniendo en cuenta esto,
Y yo sé que van a surgir muchas preguntas y muchos se preguntarán, pero ¿cómo no van a existir los extraterrestres con la cantidad de planetas que hay y no se conoce todavía ni siquiera el 1% del universo? Entonces la pregunta que a mí me surge justamente para contestar esto es: sí, si nosotros fuimos creados, como dice la teoría de los Anunnaki, que fuimos creados por una modificación genética que los extraterrestres llevaron a cabo sobre el Homo sapiens, ¿quién creó a los extraterrestres? ¿Sí? ¿Quién creó a los extraterrestres si fuimos creados por ellos nosotros? ¿Quién los creó? Tiene que haber un Dios superior igualmente. Toda creación demanda de un creador. Y ahora el diablo viene a engañar con los avistajes ovnis. ¿Por qué? Porque se acerca pronto un acontecimiento que ya la Biblia nos describe, Jesucristo nos describió, que es el arrebatamiento de la iglesia, que es el acontecimiento donde Jesucristo envía a sus ángeles a buscar justamente a su iglesia para ser llevada a la presencia de Dios, a la presencia de Jesucristo en los cielos. No desciende Jesucristo en este momento a buscar a la iglesia, sino que envía a los ángeles a buscar a su iglesia para ser llevadas, ¿sí? Para ser llevada la iglesia a la presencia de Jesucristo en el cielo. Entonces el diablo, como quiere engañar y no quiere que el humano se salve y vaya a la presencia de Dios, manifiesta todo esto de los ovnis, todo para simular una invasión extraterrestre, para que cuando la iglesia sea arrebatada a la presencia de Dios, ¿sí?, él siga engañando a los que se quedaron, que todavía en ese momento van a tener una oportunidad hasta la segunda venida de Jesucristo. Los quiere seguir engañando para justificar el arrebatamiento de la iglesia y decir: no, fueron abducciones extraterrestres, no fue el arrebatamiento. Este es el engaño próximo que se viene de Lucifer sobre la humanidad. Para eso tenemos que estar atentos, pero como te dije en un principio, la decisión de creer o no es particular, es de cada uno. Ahora bien, yo te pregunto, si crees en los extraterrestres como seres nacidos en otro planeta, como una civilización nacida en otro planeta, con una tecnología capaz de atravesar billones y millones de años luz de distancia para llegar a la Tierra, a observarnos únicamente desde arriba, y crees que nos vienen a invadir, yo te pregunto, ¿por qué esperarían hasta este momento y no nos hubiesen invadido mucho antes, cuando todavía no estábamos desarrollados tecnológicamente nosotros? Se les hubiese hecho mucho más fácil hacerlo antes. Entonces ahí podemos despertar también al engaño. No hay una civilización extraterrestre que nos venga a invadir. El diablo está queriendo engañar para que muchos no sean salvos, que crean en los extraterrestres y no se den cuenta del arrebatamiento próximo de la iglesia que se viene en un tiempo cercano. Con esto finalizamos este estudio bíblico. Esperamos haberte sido de bendición, y te repito, la decisión de creer o no creer es particular. Bendiciones.